Ok, ya estamos listos, hermanos. Bueno, voy a refrescarle la memoria lo que hemos estado hablando pues en estas últimas semanas, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de una manera diferente de tratarnos, porque como nosotros ahora, el pueblo de Dios, hermano, tiene una manera diferente de tratarse, hermano. Entonces, hablamos por 2 semanas acerca del trato en la familia, y la semana pasada empezamos a hablar del trato entre los hermanos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí y leímos este pasaje, hermanos, y lo explicamos la semana pasada. Ya no lo vamos a explicar esta semana, pero dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, el Salmo 133, ¿verdad? Dice, habitar los hermanos juntos, y como dijimos, hermano, en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y créanme, hermanos, que el trato entre los hermanos es muy importante, porque, por ejemplo, ayer yo conocí a un joven, hermanos, ¿verdad? Ayer iba yo con mi hija Victoria y yo conocí a un joven. Tenía un nombre bonito, se llamaba Eric, hermano, ¿verdad? Y estuvimos conversando. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo tengo un tío que es cristiano, me dice, es un buen cristiano, me dice. Pero en las iglesias a veces yo he encontrado cosas. Yo sé, hermanos, que a veces el inconverso habla de ese tipo de cosas, ¿verdad? Como un pretexto para no ir a la iglesia. Pero en parte es verdad, hermanos. En parte es verdad. Yo he conocido gente que me dice, un compañero de trabajo que yo tuve me dijo, la peor gente que yo he conocido es cristiana. Entonces no es verdad eso todo el tiempo, hermanos, pero por unos pagan todos, ¿verdad? Cuando yo digo que soy pastor, me dicen, como quien dice, agarran la cartera rápido, ¿verdad? Porque algunos creen, hermano, que los pastores son ladrones, que los cristianos son embusteros, mentirosos. Pero, hermano, también hay una cosa que dijo el Señor Jesús. Aquí, por ejemplo, en este pasaje, hermano, el Señor está diciendo que es bueno y es delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero también, hermano, nosotros tenemos que entender que entre nosotros, el Señor Jesús dijo que el mundo iba a conocer que nosotros somos sus discípulos y nos amamos los unos a los otros. Y entonces a veces, hermano, traemos las mismas maneras de trato del mundo, las traemos a la iglesia, y eso ya se tiene que acabar. Eso ya es diferente, el día de hoy es diferente. Y hoy vamos a hablar de 2 aspectos, hermano. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver de guardarnos, hermanos, con pecados de la mente y de las palabras respecto a los hermanos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Vamos a hablar acerca de eso y vamos a hablar un poco de juzgar dentro de la iglesia también. Entonces, fíjese, hermano, por ejemplo, nosotros vemos aquí en el Salmo 1, en el Salmo número 1 hay un pasaje que dice de la siguiente manera, hermano. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué son escarnecedores? Son los burlones, hermano. Entonces, dentro del pueblo de Dios no tiene lugar ninguna de ese tipo de cosas, hermano. Levítico capítulo 19, versículos 16 al 18 dice lo siguiente. Y escuche bien esto. Y esto yo le voy a decir cómo se lo dio el Señor al pueblo, hermano. Porque cuando el Señor le dio la tierra prometida a su pueblo, le dijo, tú no vas a ser igual que esas naciones a donde vas a entrar, porque a ti no te está permitido hacer esas cosas, porque por esas cosas es que el Señor estaba echando a esos pueblos de ahí, hermano. Y si nosotros, hermano, entramos a esos pueblos, o a ese pueblo, a esa tierra prometida, si el pueblo entraba a esa tierra prometida y eran igual, ¿qué diferencia había? De igual manera, hermanos, nosotros, ustedes saben que el mundo va a ser juzgado, hermanos. Mire, la palabra de Dios dice, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué si hay de eso dentro de la iglesia, hermano? Y usted sabe, por ejemplo, el libro de Apocalipsis empieza, hermano, en el capítulo 2 y 3. Hay un mensaje para las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Se acuerda usted, hermano? Y después del capítulo 4 en adelante empieza a presentar los juicios que vienen hacia el mundo, hermano. Pero el primer juicio es hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor espera de su pueblo, hermano, que andemos nosotros de una manera diferente, hermanos.
que nos tratemos de manera diferente, que seamos diferentes, no como el mundo. ¿Se acuerda usted lo que dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Es decir, que no tomemos la forma de este mundo, dicen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, hermano, que tiene que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos ser igual que el mundo. El Hijo de Dios, mire, se lo voy a decir a los de acá, ya tienen el síndrome de Navidad, algunos de allá. Síndrome de Navidad son desvelos, ¿verdad? Tamales, desvelos, todo eso, regalos y todo eso. No, ahorita olvídese de todo eso, hermano. Ahorita ya no es Black Friday, ya no es nada de eso. Ahorita estamos en la palabra de Dios nosotros, hermano. Entonces, mire, hermano, para nosotros hay un estándar diferente, hermano. Hay algo diferente. Y en Levítico 19, el Señor le dice a su pueblo lo siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo le dijo el Señor a su pueblo, hermano? No andarás chismeando entre su pueblo. Ahora nosotros podemos pensar, pues a lo que se refería el Señor, no hagan igual que esos pueblos, era la idolatría. Sí se refería a la idolatría, a las inmoralidades sexuales, a todas esas cosas, pero también se refería en su manera de trato, hermano, que era diferente. No andarás chismeando, dice, entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El 17 dice, no aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde, hermano? ¿Y hay hermanos que se aborrecen? Sí, hay, hermano. Yo he visto hermanos que se quieren agarrar a trompadas, hermano. Y usted tal vez no lo creerá, pero yo lo he visto, hermano. Y por ahí un impío decía, a mí quiero ir a esa reunión porque supe que va a haber pelea ahí. Qué lamentable eso, hermano. Pero hay peleas. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás, ¿cómo, hermano? Con tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Habla con tu hermano. Cuando hay alguna situación, habla con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, versículo 18, no te vengarás, ni guardarás, rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjese, hermano, todo esto es diferente de lo que nosotros conocemos, hermano. Entonces, ahora nosotros como hijos de Dios, pues tenemos un trato diferente entre nosotros, hermano. Si alguno ofende a otro, ¿qué tiene que hacer, hermano? Decirle a los demás que no se junten con él. Tenemos que razonar con nuestro hermano. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contigo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero ve, ponte de acuerdo con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que a Dios no le interesa el dinero, hermano. Que lo primero que a Dios le interesa es la integridad de nuestra vida cristiana, hermanos. Todo esto, hermano, como nosotros hablamos de la familia, empieza en la familia, ¿verdad? Y continúa con nuestros hermanos también, hermanos. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano. Entonces, fíjese, hermano, que respecto de los juicios, o sea, hay cosas dentro de la iglesia que hay que juzgar, hermanos. Se lo voy a repetir a los de este lado. Hay cosas en la iglesia que hay que juzgar, hermanos. Y a estos hermanos también les voy a decir, hay cosas en la iglesia que hay que juzgar, hermanos. Y hay hermanos, los hermanos de aquí también les voy a decir, hay cosas que hay que juzgar dentro de la iglesia. Entonces, nosotros hemos oído y hemos a veces malinterpretado este pasaje que está en Lucas 6, 37 y 38. Está en otros evangelios también. Pero dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿Cuántos conocen los libros de la Biblia, hermanos? ¿Saben los libros de la Biblia? ¿No hay un libro que se llama Jueces? Entonces, ¿será que hay una contradicción en la Escritura? En Éxodo capítulo 18 dice que Moisés se sentaba a juzgar al pueblo. Y llega su suegro, ¿verdad? Gloria a Dios por los suegros, ¿verdad, hermanos? Llega su suegro y lo mira que desde la mañana hasta la noche está juzgando. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Juzgando. Y entonces le dice, eso que estás haciendo no está bien, pero no está hablando del juicio.
sino que le dice, ¿cómo es eso que tú haces todo este trabajo? Le dice. Entonces le dice, mira, nombra algunos jueces. De ahí viene el modelo de los jueces, hermano. Y ellos que juzguen todas las cosas pequeñas y lo más grande que te lo traigan a ti. ¿Ha leído eso alguna vez, hermano? Eso es bíblico. ¿Ha leído usted alguna vez, hermano, que en 1 Corintios 5, y yo quiero que usted lo mire rápidamente, hermano. 1 Corintios capítulo 5. Fíjese, hermano, nosotros quisiéramos que todo en la iglesia, hermano, fuera paz y felicidad, ¿verdad, hermanos? Y debe de ser, pero también en medio de la paz y de la felicidad hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Y todo eso, hermano, porque Dios es un Dios de orden y de paz, hermano. Entonces, fíjese, hermano, el Señor Jesús dijo, no juzguen. Ahora, fíjense lo que dice aquí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Con quién está hablando? ¿Con creyentes o inconversos, hermano? ¿Cómo se llama el libro? Esa es una iglesia. Esta carta fue dirigida a una iglesia de cristianos, ¿verdad? Qué sabiduría y qué revelación ahí, ¿verdad? Donde hay hermanos cristianos, una congregación, y dice él, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué es fornicación? Es sexo fuera del matrimonio. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, está peor que lo que hacen los mundanos, dice ahí. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y pastor, será bueno predicar de eso los domingos. Y usted cree que no. Todo el consejo de la palabra de Dios es bueno, hermano. Fíjese que casi no se oyen muchos mensajes al respecto de eso, hermano. Pero esto es palabra de Dios también. Y tenemos que hablar acerca de esto. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. Pablo les está recriminando a Dios y le dice, ustedes están envanecidos. No debieran más bien haberos lamentado para que fuese, ¿qué dice ahí, hermano? Quitado de en medio de vosotros el que comete tal acción. ¿De qué está hablando ahí, hermano? Expulsen a ese perverso, es lo que está diciendo. Júntense ahí, dice, ciertamente yo, versículo 3, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he, ¿qué? Juzgado al que tal cosa ha hecho. Por un lado, el Señor Jesús dice, no hay que juzgar, no hay que condenar, ¿verdad? Y por otro lado, parece la Biblia decir, juzguen estas situaciones. Entonces, no hay contradicción porque la Biblia no contiene contradicción. Del juicio que está hablando el Señor es del prejuicio. Todos nosotros, hermano, todos nosotros venimos de culturas que tienen prejuicios, ¿verdad? En Guatemala el prejuicio es contra el indígena, hermano. Entonces, fíjese, hermano, en Guatemala decirle indio a alguien es insultarlo. Ah, este es bien indio, dice, cuando alguien es necio, ¿verdad? Terco. ¿Verdad que sí? Bueno, yo no sé si en México también será así, ¿verdad? Pero, ¿y eso de dónde lo sacamos nosotros? Eso es ya prejuicio. Usted llega, hermano, hay un señor de 70 años vendiendo, llega un joven de 15 años y le dice, mijo, ¿cuánto vale la libra de esto? ¿Cómo que mijo? ¿Y dónde está el respeto hacia el grande? Pero eso nos lo han enseñado porque hay un prejuicio de que el indígena es menos que el otro. Y en México, ¿verdad, hermanos? Que también hay prejuicios. Ustedes tienen sus prejuicios ahí también en México. Es de Monterrey. Ah, es que todos esos son bien codos. Cuando se toman una foto dice que se paran en una ventana para no pagar por el marco. Así he oído yo que dicen algunos. Y después solo imprimen la foto y le cortan y ya se mira como que tiene, porque son, mire, bien codos. Y así, hermano, hay cosas que hay gente que trae sus prejuicios. No tenía la gente prejuicio contra los samaritanos, hermano. Entonces el Señor dice, ustedes no pueden juzgar así, ni conocen. Hermano, hay gente buena de todos los lugares. No todos los indígenas son sirvientes ni ignorantes, y si fueran sirvientes, eso no les quita su dignidad, hermano. Pero nosotros ya traemos aquel prejuicio, ¿verdad?
Y el de Monterrey, hay gente de Monterrey que es muy dadivosa, hermanos, ¿verdad? Y así podemos seguir con eso. Pero la cuestión es que el Señor, lo que estaba diciendo, a ustedes no les es lícito juzgar así. Y en Juan 7:24, el Señor Jesús dijo estas palabras. El Señor Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias. Escuche bien esto. Sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo eran los juicios en el pueblo de Dios, hermano? Con 2 o 3 testigos. O sea, alguien podía levantarse con una acusación falsa, pero tenía que haber 2 o 3 testigos que respaldara eso. Y dentro del consejo de la palabra de Dios decía que uno no debía de prestarse a ser un testigo falso por dinero, porque a veces sucedía eso, se levantaban 2 o 3 testigos, pero los otros eran pagados, hermano. Cuando el Señor Jesús lo juzgaron, ¿se acuerda que había testigos falsos que se contradecían unos a otros? Eso es un testigo, eso era un testimonio, un juicio fuera de lugar, y eso no está permitido. Pero hay muchas situaciones dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, que sí hay que juzgar. Cuando Pablo dice, miren, hay un adúltero entre ustedes que anda con su propia madrastra, ¿y ustedes qué han hecho al respecto? Dice, debieron ya de haberse juntado y haber ya sacado a ese hombre de la iglesia. ¿Y se puede hacer eso, hermanos? Y sí se puede hacer eso. Sí se puede y se debe, hermano. Porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y usted sabe, hermano, cómo trabaja la levadura. Está la masa y le ponen este elemento que se llama la levadura y lo dejan reposar y empieza a crecer la masa, ¿verdad? Y la Biblia compara, hermano, el estar alcahueteando el pecado y decir, no, pero déjenlo ahí, pobrecito, está bien, ahí déjenlo ahí. Eso no debe de ser así, sino que la Biblia dice que nosotros, hermanos, tenemos que tratar con el pecado. Entonces aquí, hermano, Pablo dice, yo consideren que ya me junté con ustedes y yo ya la juzgué a este que está haciendo estas cosas. ¿Por dónde íbamos, hermano? Dice el versículo 3 y dice el versículo 4, ese es el consejo de Pablo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ¿qué dice ahí? Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, expúlsenlo, dice. Eso es lo que está hablando ahí. Ahora, en 2 de Corintios nosotros encontramos, hermano, que aquel que había pecado, que lo habían sacado de la iglesia, se arrepintió. A ver, vamos a ver 2 de Corintios rápidamente, hermanos, porque Segunda de Corintios capítulo 2. Versículo 5 en adelante dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Segunda de Corintios 2:5, ¿vamos ahí? Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y eso es verdad, hermanos, porque cuando hay pecado en la iglesia, toda la iglesia se duele. Cuando pasa una situación, toda la iglesia se duele. Pero no hablemos de esas cosas, pastor. Sí, hablemos de esas cosas, hermanos. ¿Cuántos vieron el video de la manguera ungida que yo les mandé, que puse por ahí esta semana? Entonces, mire, hermano, para los que no saben, anda un rufián por ahí que pasa a la gente y los patea, hermano, les pega. Agarra las botellas de agua y les empieza a echar agua a todos ahí y dice que están recibiendo la unción. Entonces le acaban las botellas y le pasan la manguera y empieza a agarrar a manguerazos a todos. No hay que juzgar esa situación, hermano. O sea, ¿qué vamos a hacer usted? Si usted mira que alguien se está robando una cosa y usted dice, ay, ese es mi vecino. No es mi vecino, ¿okay? Yo tengo mis vecinos, no fueron mis vecinos. Ese fue mi vecino, yo lo conozco. Y luego llega la policía y le dice, ¿usted vio quién fue? No, yo no fui, yo no sé nada. Usted es un irresponsable entonces.
Entonces, hermano, nosotros las situaciones, hay ciertas situaciones que nosotros tenemos que verlas y juzgarlas, pero conforme a la verdad, la palabra de Dios, hermanos. O sea, decirle a los hermanos, hermanos, tengan cuidado con esto, porque esto se está dando dentro de la iglesia. Tenemos que sonar la voz de alerta y decir, hermanos, esto no es de Dios. Hermanos, mire, este hombre andaba bien, pero se ha desviado. El Señor tenga misericordia de él, pero anda predicando mentiras, hermano. Y esas cosas tenemos que denunciarlas nosotros, hermano. En Judas dice, hermano, que nosotros hemos sido puestos también para la defensa del evangelio. Entonces, estas cosas son importantes, hermano. Ahora, mire, hermano, aquí vamos a seguir leyendo. A ver dónde íbamos, hermano. Es que me emociona a veces y ya se me olvida por dónde voy. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, a ese que estaba así, lo reprendieron muchos, ¿verdad? Dice versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debierais ¿de qué? Fíjese, hermano. O sea, aquí hay dos cosas. Hay que juzgar algunas cosas, hermano. Pero, ¿qué pasa cuando aquella persona se arrepiente? Escuche bien lo que andaba haciendo hermano. Andaba con la mujer de su papá. Ahora, ¿tiene perdón ese pecado? Entonces, aquí dice que se arrepintió. Y dice que, ¿qué debían hacer ellos, hermanos? Debían de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y viera, hermano, qué resistencia hay a veces a que la iglesia pueda restaurar a una persona, hermano. Yo muchas veces le he dado gracias al Señor que el Señor no es como nosotros, hermano. Porque nosotros, hermano, no crea que somos tan buenos. Nosotros nos gozamos a veces del mal, pero Dios no se complace en el castigo, hermano. Dios castiga, pero no se complace en el castigo, el Señor nuestro Dios, hermano. La Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no es que usted vino y dijo, hermanos, yo quiero decirles que yo he estado haciendo este mal. No, que lo agarraron caído. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren, le dice, con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, hermanos, pero a veces la iglesia se resiste a eso, hermanos, también. O sea, cae el hermano y hay que reprenderlo y tal vez, hermano, expulsarle. Pero aquí dice que a este hermano, a este hombre, se arrepintió. Y entonces Pablo dice, ahora consuélenlo, muéstrenle el amor, perdónenlo, porque si no se va a consumir de tristeza. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? No crea que iba a cantar la canción Unidos, Unidos. No, hermano. Estoy hablando de ciertos temas que tienen que ver con el trato entre nosotros. Entonces dice aquí, hermanos, el versículo 9, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces usted entiende que en todo esto hay algo espiritual. Nosotros no somos como los sacerdotes, como los curas, hermano. Esa mentira de que alguien viene y te confesa su pecado y le da la cruz ahí, después le dices de que te absuelvo de tus pecados. Usted y yo no tenemos el poder para hacer eso, hermano. Pero usted entiende aquí cuando se habla de la restauración y de abrazar al hermano, hermano, estás arrepentido, hermano, nosotros te perdonamos, porque la ofensa es contra la iglesia también. ¿Usted entiende eso, hermano? Cuando anda alguien en pecado, ¿de qué iglesia es? Ah, pues de allá con Eric Bonilla. Ah, o sea que todos esos son. ¿Y quién últimamente queda mal, hermano? El pastor, eso no importa, hermano. El Señor queda mal. Porque nosotros pisoteamos el nombre de Dios y hacemos que otros hablen mal del Señor. ¿Usted entiende la seriedad de todo esto, hermano? ¿Entiende la seriedad del testimonio de nosotros para la gente, hermano? O sea que hay gente, hermano, que a veces no quiere nada con el Señor porque han visto cosas en la iglesia, hermano. Y hay gente que hemos ido allá a predicar, allá afuera, hermano, y la gente dice, no, mire, ¿sabe qué?
me gustan los cantos, me gusta la Biblia, lo que no me gusta es la gente de la iglesia. Entonces, hermano, ahí hay una cosa bien tremenda que nosotros necesitamos cuidar. Entonces, ahí dice para que Satanás no tome ventaja, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero yo quiero que miren rápidamente en Zacarías capítulo 7 y capítulo 8. Porque hay algo aquí que es muy importante que nosotros debemos mirar, hermanos. Aquí el Señor habló con su pueblo, hermanos. Y aquí el Señor le está diciendo a su pueblo que sí tienen que juzgar algunas cosas, pero dice cómo también. Zacarías capítulo 7, en el versículo 9, hermanos. Ahí está, yo se lo aseguro que Zacarías está en la Biblia, hermanos. Ok, Zacarías capítulo 7, versículo 9. Dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad, ¿cómo, hermanos? Conforme a la verdad. O sea, la verdad de un acontecimiento y la verdad de la palabra de Dios. Dice, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal, ¿qué dice? En su corazón contra su hermano. Entonces, el capítulo 8, ahora, hermanos, versículo 16 y 17. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según qué, hermanos, la verdad y lo conducente a qué, hermanos, a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, esto necesitamos entenderlo, hermano. Hay juicios que a nosotros no nos está permitido pensar mal de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros, pero cuando hay una situación que juzgar, empezando en la casa y siguiendo entre nosotros, pues hay que juzgarla. Vamos a tocar la siguiente cosa que quiero hablar ahora con ustedes, vamos a empezarnos en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Quiero hablar acerca de la importancia, hermanos, de que nosotros tenemos aquí en el testimonio, porque tenemos que tener testimonio afuera, pero tenemos que tener testimonio adentro. Hay Romanos 14, pues póngale una marquita, hermano. Pero también vamos a ver 1 Corintios 10, ¿ok? Póngale ahí un separador. 1 Corintios 10 y Romanos capítulo 14. Ok. Hace unos días, hermano, yo tuve una situación, ¿verdad? Que estábamos hablando. La semana pasada yo les mencioné un poco al respecto. Pero estábamos hablando acerca del vino. Lo que pasa es que allá en el campamento llegó un predicador y él decía, está bien tomar, nada más que con moderación. Entonces, hermanos, eso crea muchísima confusión dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues por el testimonio, ¿verdad? Y yo se los expliqué la semana pasada. Ahora, aquí, hermanos, en 1 Corintios 10, vamos a ver el versículo 23, por ejemplo. Y eso está ligado a lo otro, hermano, porque nosotros podemos decir, bueno, es importante el testimonio con la gente, pero es importante el testimonio con los hermanos también. 23, todo me es lícito, dice ahí, ¿verdad? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta es filosofía cristiana, hermanos. Esto no es del mundo. En el mundo, ¿qué nos interesa a nosotros, hermano? Nosotros. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, ¿verdad? Y mientras los demás a mí no me den de comer, no me importa qué piensen de mí. No, en Cristo sí importa lo que piensen de nosotros. Porque nosotros podemos provocar que alguien quiera buscar al Señor o podemos alejarlo del Señor también, hermanos, ¿verdad?
Entonces, aquí, hermano, en el versículo 31, 1 Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a quienes, ni a judíos, que estos eran pues el pueblo de Dios, ¿verdad? Nada más para que usted sepa, hermano, por ejemplo, el judío venía de costumbres como la circuncisión, por ejemplo, de guardar el sábado, de guardar ciertas fiestas, de comer ciertas cosas y ciertas cosas no comer. Y cuando usted lee todo el capítulo 10 está hablando, por ejemplo, de la comida. Y dice, miren, no participen de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y cuando no llega al 31 dice, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, y tampoco dice a gentiles, a los no judíos, ni a la iglesia de Dios. Como también dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean salvos. Entonces, déjenme decirle esto, hermano. El juzgar, y esto va de la mano. Porque, hermano, yo no sé por qué los chismes corren tan rápido, hermano. Las cosas buenas como que no, pero los chismes, qué rápido que corren, hermano. Entonces, fíjese, hermano, cuando uno lee en Hechos, hay una historia, bueno, la historia nos dice que los que habían creído estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Y dice que había uno que se llamaba Matías, hijo de consolación, le decía. Y dice que vendió una propiedad muy cara y trajo todo el dinero a la iglesia y les dijo, repártanlo entre los hermanos. Y dice que lo amó mucho la gente. Pero habían dos, Ananías y Zafiras. ¿Se acuerda usted? Eso está en el capítulo 5 de Hechos. Y entonces ellos, dice, yo me imagino, o sea, yo lo voy a poner en mis palabras, ¿verdad? Que dijeran algo así, it's not fair. No es justo que quieran solamente a Bernabé. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nosotros no somos tan populares? Hay gente así dentro del pueblo de Dios, hermano. Hay gente que le gusta el reconocimiento, hermano, el nombre. Déjame decirle, hermano, que hay muchas maneras de servir a Dios, no solamente aquí enfrente, hermano. Nosotros tenemos hermanos aquí, que ellos nunca están aquí, pero están de rodillas orando por el pueblo de Dios, que salen a las calles a testificar. Hermanos que son calladitos y todo, hermano, pero son fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero hay algunos que les gusta estar aquí nada más. Hubo uno que me dijo, yo estoy muy triste, me dice, porque no tengo oportunidad de servir al Señor. Me extraña, le digo, porque damos muchas oportunidades de servir al Señor. Me dijo, no, pero es que yo quiero pasar allá enfrente a predicar. Y le digo, ¿por qué no vamos al Summit a predicar? Si ahí vamos todos los días. No, es que ahí no me gusta, dice. Hay muchos cantantes que me han llamado, hermanos. Me dice, pastor, queremos ir a su iglesia a cantar. Lleguen al Summit, les digo, no, ahí no, me dice. ¿Saben por qué? Porque ahí no hay dinero, hermano. Ahí no hay aplausos, entonces ahí no quieren ir, ¿verdad? El único que me ha dicho, yo voy, es Cheo Negrón, que me dice, no, yo ahí hasta te pago, me dice, para ir. Deseo de reconocimiento, ¿verdad? Y entonces dijeron, pues vamos a vender, pero nosotros no somos tontos como aquel, dice. Nosotros nos vamos a quedar con una parte, pero vamos a ir, oí bien, mujer, le dice. Cuando lleguemos allá, vas a decir que en tanto vendimos la propiedad. De veras, sí, en tanto. Yo soy la cabeza de la casa y te vas a someter a mí. Está bien, dice. Y van, hermano, y llegan y dice, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, mira, traigo este dinero. Y le dice Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿y por qué puso esto Satanás en tu corazón? Porque no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios, dice. Y dice que el Señor lo mata ahí, hermano. Cae expirado aquel. Y entonces habían jóvenes ahí, se llevan el cuerpo, lo van a enterrar. Al rato viene la mujer.
Y le dice, mira, pues que el dinero, que aquí, dime una cosa, les ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí, en tanto. ¿Y por qué también tú te pusiste de acuerdo con tu marido? Para tentar al Señor, le dice. Y si ese dinero era tuyo, dice, no tenías necesidad de hacer eso. Dice, pues estando contigo era tu propiedad, no tenías que hacer eso. Dice, ahora dice, ahí vienen aquellos pobres, venían de enterrar, ahí vienen aquellos, y también a ti te van a enterrar, y cae. No les dio ni lonche, hermano. Se fueron a enterrar a la mujer también. Entonces, la Biblia dice que se corrió la bola, hermano, en el pueblo. ¿Verdad? Y entonces dice que agarraron temor, los de afuera agarraron temor de Dios y dijeron, oh, wow, no, eso, o sea, el Dios de estos es tremendo, dice, tiene mucho amor entre ellos, tiene muchas cosas, pero dice que tenían el favor del pueblo, pero no se atrevían a juntarse con ellos, dice la Biblia en Hechos capítulo 5. Dice que no se atrevían a juntarse con ellos, y dice que mucho temor les sobrevino a todo el pueblo, y tenían el favor del pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros tenemos celo de Dios y tratamos de hacer las cosas bien, Dios nos respalda también a nosotros, hermano. ¿Usted entiende, hermano? Mire, yo sigo con mi carro aquel que yo le he contado, ¿verdad? Mi hermano me ha tratado de ayudar, nadie me ha podido ayudar. No es que no quieran, no hemos podido, hermano. Y entonces alguien me hacía un comentario y me dice, pero llevémosla a aquel lugar, me dice. Ahí con 100 pesos se lo pasan, me dice. Pero yo no quiero hacer eso, hermano, le digo. No quiero hacer eso. Porque si lo hago, después yo voy a predicar desde enfrente, hermano, no mientan. Y yo ando mintiendo allá. Pero yo no le voy a decir a nadie, me dice. Bueno, porque está contento conmigo ahorita, ¿verdad? Pero yo puedo hacer eso, hermano. Pero sabe, hermano, que yo sé, hermano, que en hacer lo bueno el Señor siempre nos va a respaldar, hermano, de una u otra manera. Si usted tiene celo para Dios y quiere hacer las cosas bien y dice, Señor, yo me propongo hacer esto, pues el Señor lo va a respaldar, lo va a bendecir. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 10, hermano, habla de una vida de integridad. Mira, no seas tropiezo para nadie. Hermano, yo a veces he oído gente que anda maldiciendo las religiones de los compañeros de trabajo, hermano. Yo conocí a unas personas aquí en Banning, les empecé a hablar de Cristo y me dicen, no me hable nada de eso, porque vino mi sobrino que dice que es cristiano y me dijo que mi imagen que yo tengo aquí es la ramera del Apocalipsis. Entonces eso es falto de sabiduría. Hay que predicar la palabra, pero con sabiduría, hermano. Ahorita que está el árbol de Navidad, alguien fue a decirle a alguien que ese era del Satanás, que no sé cuánta cosa, hermano. Y bueno, esta persona como que quería quedar bien conmigo. Yo le dije, no haga eso, hombre. Si Cristo es el que cambia el corazón, hombre. Por cierto, no se van a condenar si usted tiene árbol de Navidad, hermano. ¿Qué? Nada más lo digo como un paréntesis. La próxima semana yo voy a decir algo, porque hay un montón de cosas que a veces la iglesia tiene prejuicios y cosas y trata sin sabiduría algunas cosas, hermano. Y se afana, se entristece, hermano. No se entristezca, usted tiene a Cristo, hermano. Usted tiene al Señor, no se entristezca por eso. Pero Pablo aquí está diciendo, no sean tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Como yo en todo no procuro agradarme a mí mismo, sino a los demás, a fin de que sean salvos. Pero ahora nosotros llegamos al capítulo 14 de Romanos, hermano. Y aquí, hermanos, habla también del débil en la fe, y habla de días y habla de comer. Entonces, hermano, para nosotros la mayoría de las comidas no son un tropiezo, ¿verdad? Para nosotros los días tampoco son muchos tropiezos, pero puede ser que encontremos alguna vez algún hermano que hay alguna cosa que sea tropiezo para él. Aquí, por ejemplo, hermano, dice en el capítulo 14, versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Cuántos creen que se ha de comer de todo, hermanos? Bueno, otro que es débil, come legumbres. ¿Usted ha conocido hermanos que dicen, no, hermano, solamente como Daniel,
solamente verduras. ¿Alguien ha conocido a alguien así? A ver, levanten la mano, ¿cuántos han conocido a uno? Ay, son varios. Yo también he conocido gente así. Si usted lo invita a comer, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Un pozole? ¿Usted entiende, hermano? O sea, usted puede decir, que se deje de payasadas. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Pero usted, si usted, hermano, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender. Dice, el que come no menosprecie, el versículo 3. El que come no menosprecie, al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Versículo 5. El que hace diferencia entre día y día. ¿Alguien ha conocido a alguien que dice, no, hermano, el domingo no? Solo este día hay que alabar al Señor. ¿Alguien ha conocido a alguien así? Sí, a ver, ¿cuántos han conocido a alguien así? Son varios. Entonces, hermano, mire, es un arma de doble filo estarse poniendo a alegar con ese tipo de cosas. Hay muchas cosas muy importantes que nosotros podemos discutir. Y si discutimos con la Biblia en la mano. Bueno, pero aquí habla de dos cosas, de la comida y del día, ¿verdad? Son dos cosas que ellos tenían problemas. Los judíos decían, no, el sábado. Y decía, hay que comer ciertas cosas. Usted sabe que hay una comida kosher, ¿verdad? Que comen los judíos solamente. Y hay otras comidas que ellos no comen. Y también en ese tiempo los gentiles, hermanos, los que no eran judíos, comían de la comida sacrificada a los ídolos. Es decir, primero la presentaban a los demonios y después la vendían en la carnicería. Y todo esto era un tropiezo. Cuando un hermano no judío se convertía y miraba que un hermano no judío, que ya era cristiano, estaba comiendo de lo sacrificado a los ídolos, para él eso era un tropiezo. Decía, ¿cómo puede hacer eso si eso fue sacrificado a los ídolos? Ahora Pablo lo razona y dice, un ídolo no es nada. Hermano, si usted para aquí un ídolo, ¿verdad? Y le dice, ayúdame porque no puedo caminar. ¿Usted cree que aquel le va a meter la mano aquí y lo va a ayudar hasta allá a salir, hermano? No puede. El Salmo 115 dice, tienen ojos y no ven, tienen narices y no huelen, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. O sea, no pueden hacer nada. Y Pablo, razonando eso, dice, un ídolo no es nada. O sea, se lo sacrifican a él, pero dice, como yo creo en Dios, agarro esa comida, oro al Señor, lo santifico y se acabó el problema. Me lo comí y me quitó el hambre. Pero como a mi hermano es tropiezo, mejor no lo hago. Y entonces aquí, hermano, por ejemplo, si usted lee aquí en el versículo 15, en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, dice, de cada uno. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid que no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, fíjese, hermano, estábamos nosotros hablando del vino en ese momento. Médicamente hay algunos médicos que dicen, tómese una copa de vino antes de comer, ¿verdad? Para la digestión. Bueno, y usted puede decir, bueno, por orden médica, yo voy a tomar vino. ¿Verdad? Pero quiero decirle, hermano, esto, si usted lo recibe, si usted no lo entiende, pues órele al Señor, pero la verdad es que su vino puede hacer tropezar a alguien. Y usted tiene que entender eso. Si usted dice, fíjese, si usted dice, no, pero yo me tomo una cervecita de vez en cuando, hasta buena es. ¿No han oído así que dicen, es que la levadura de cerveza es buenísima? Bueno, venden pastillas de levadura de cerveza, si por eso es la cosa, ¿verdad? Bueno, la otra cuestión es que hay otras cuestiones. ¿No tomaron ustedes un tecito que hicieron aquí de canela el otro día los hermanos? Delicioso, ese es buenísimo, hermano, para la digestión y para, no, canta como Pavarotti después de que.
de que se toma un tecito de esos, hermano. Ahora la cuestión que yo le quiero decir esto, hermano, es que hay pecados que son culturales y algunos de esos pecados van a hacer tropezar a alguien. Si usted dice es para marinar la carne, pues tiene que irla a comprar, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a disfrazar cuando vaya? ¿Qué si lo mira a alguien, hermano? Dice, pero no me tienen que juzgar. Es que no es que si lo tienen que, lo van a juzgar. Entonces, hermano, el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que ser niños para lo malo. O sea, ya ven, los niños son bastante inocentes. Muchos de ellos, pues. Son bastante inocentes los niños. Pero dice, no sean niños en la manera de actuar, pues. Pero en el mal, pues ahí sí, dice, en la malicia sean como niños. Entonces, si usted, hermano, cree en su mente, que lo miren y que piensen lo que quiera, usted está mal. Y órelo, háblelo con el Señor y sométase a la palabra de Dios. Porque aquí dice, fíjese, la comida dice, ¿por qué harás que por tu comida se pierda el hermano? Entonces, si usted va y sale con su cerveza de la licor, ¿verdad? Casi siempre en la licor dan bolsa negra, ¿verdad? O de papel. Bueno, pero usted sale con su cerveza en la mano y lo mira a alguien, hermano. Imagínense que fuera yo y me miran ustedes, que yo salgo con mi cerveza. Hola, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué pensaría usted de mí? Va a marinar la carne, ¿verdad? Va a marinar la carne, ¿verdad? La carne de este. Usted no pensaría, usted pensaría, este es borracho. Ese pastor es borracho. Y entonces, hermano, ahí es donde cae el pecado, porque este es un pecado cultural, hermano. Porque hay otras culturas, hay otras naciones del mundo donde usted se podrá tomar su copa de vino y nadie le va a decir nada, no va a ser tropiezo para nadie, quizás, hermanos. Pero aquí sí. Aquí sí, hermano. No me miren así, hermanos. No me miren así. Entonces, mire, yo lo que les quiero decir, usted como hijo de Dios, la verdad, el vino no lo necesita. No lo necesita, hermano. Hay muchas cosas que usted puede tomar en vez de vino. Lo otro es, no haga tropezar a alguien con su libertad, hermano. O sea, hay gente por la que Cristo murió, que por su testimonio puede ser tropiezo. El Señor dijo, hay del mundo por sus tropiezos. Dice, porque van a haber tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y ha visto esa escritura que dice, mejor le fuera que se ate una cuerda y se ponga una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar. Entonces, ¿de qué habla eso, hermano? Habla de juicio, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, vamos a continuar este tema la próxima semana, pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este momento, hermano. Tengo mucho que decirles, hermano, pero vamos a parar aquí. Nosotros hemos hablado el día de hoy de cosas que son importantes en el trato entre los hermanos, hermano. Y estas cosas son importantes y el testimonio es importante. Cuando habla, por ejemplo, de los obispos, dice es importante que tengan buen testimonio de los de adentro y de los de afuera también, para que no sean puestos en tentación, ¿verdad? Y en este día, hermano, vamos a pedirle al Señor que el Señor, pues, que Él fortalezca nuestro testimonio, hermanos. Amén. Cierre sus ojos, hermano, pues ahí usted piense en su familia, piense en su ministerio, piense en su hogar, hermano, y en las cosas que el Señor tiene con usted. Piense, hermano, si en algún momento tal vez usted ha dado a entender una cosa, ha hecho tropezar a alguna persona por ahí, hermano, pero yo le pido en el nombre del Señor, hermano, que cada uno de nosotros hagamos las cosas no para servirnos a nosotros mismos, hermano, sino para servir al Señor, porque ni siquiera el Señor se sirvió a sí mismo, sino que vino para servir en aquel tiempo que vino el Señor. Y Señor, te damos las gracias, Señor, en este día. Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor,
convierte el alma, Padre Celestial. Tu palabra es la que nos da dirección, Señor. Y nosotros verdaderamente muchas veces no sabemos muy bien cómo hacer las cosas, Señor. Pero tú, Señor, tú tienes sabiduría y tú nos aconsejas, Padre Santo. Y sabes lo que conviene, Señor, a tu pueblo amado, Señor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por bendecirnos, Señor, por declararnos tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada familia, Señor, por cada persona en particular, Señor, que tú le bendigas grandemente, Señor. Y yo sé, Padre, que estas cosas que hemos hablado se entienden a través del Espíritu Santo, Señor, y a través de tu palabra también, Señor. Y yo te pido que todos los que vean en el internet, Señor, sean bendecidos, Padre Celestial, con esta palabra, Señor, y podamos meditar también en esta palabra, Señor Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. A ver.